nuestro medio actualmente es la cirrosis hepática postalcohólica, ¿sí? La cirrosis hepática postalcohol no tiene tratamiento. O sea, una vez que ya está establecida no puede resolverse. La segunda causa en el mundo, no en el Perú, pero la segunda causa en el mundo es el MASLD, ¿sí? Que es lo que coloquialmente se conoce como hígado graso, ¿no? Pero que es la enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica. Ese es el nombre correcto de la enfermedad, que de acuerdo a las predicciones de la Organización Mundial de la Salud, el MASLD va a ser la primera causa de cirrosis de acá a unos 20 años aproximadamente, ¿sí? Va a desplazar al consumo de alcohol. No tanto porque el alcoholismo esté bajando, no piensen, sino es porque esta enfermedad está en aumento, sobre todo por el estilo de vida que llevamos, ¿sí? La dieta. Eso es secundario a una mala alimentación. El MASLD, una vez que esté establecido en el grado de cirrosis, ya no hay reversión, pero sí que cuando inicia, cuando por ejemplo el MASLD empieza en sus estadios iniciales antes de ser cirrosis, sí puede revertir. ¿Sí? O sea, por ejemplo, llevando una nutrición adecuada, pérdida de peso, puede revertir a estadios iniciales, ¿sí? Eso lo pueden ver fácilmente en una ecografía donde le ponen hígado graso grado 1, grado 2, grado 3. Esos grados de hígado graso sí son reversibles, pero cuando pasa del grado 3 a la fibrosis, sí, ahí ya no hay vuelta atrás, ¿sí? La tercera causa en el mundo de cirrosis y segunda en el Perú, que es los virus hepatotropos, ¿sí? El virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C, si se tratan a tiempo, sí, pueden ser reversibles, ¿sí? O sea, puedo yo prevenir que mi paciente llegue a la cirrosis con tratamiento, ¿sí? Si recordamos un poquito en la hepatitis B, lo que dice MINSA es tenofovir en la mayoría de casos y el tecavir como opción B. Y en el caso de hepatitis C es el sofosbuvir con velpatasvir, ¿sí? El sofosbuvir con velpatasvir es el medicamento que MINSA dice que deberíamos utilizar en primera línea, básicamente porque en el Perú no hacemos la distinción en los subserotipos del C. Hay tratamientos más orientados a cada uno de los subserotipos, pero al no hacer eso, el MINSA no cobertural, entonces nos pone el que tiene cobertura para todos los subserotipos, ¿sí? De sofosbuvir, velpatasvir. Por lo demás, hay otras causas, digamos que esas tres son las más importantes. Digamos que probablemente que entre las tres que les he mencionado estarían quizás el 98% de la cirrosis que llegan a un diagnóstico, ojo. Porque hay un grueso porcentaje de cirrosis que, dependiendo de la zona donde lo evalúen, pero en un promedio el 30%, nunca llegamos a saber cuál es la causa, ¿sí? Nunca llegamos a saber por qué se ha producido la cirrosis. No es, tienden a ser idiopáticas, por mucho estudio que lo hagas. Entonces, pero de las que sí llegamos a conseguir una causa, digamos que el 98% son esas. Y el 2% pues son enfermedades autoinmunes, de depósito, granulomatosas, cosas ya muy raras, ¿sí? Ahora, una pregunta muy importante y que a veces es bien difícil de establecer es cómo diagnosticar una cirrosis, ¿sí? O cómo estar claros de que a lo que estoy es una cirrosis. Entonces, si me preguntan en un examen, el gold estándar es la biopsia hepática, ¿sí? Es el gold estándar, si me preguntan en un examen. A biopsiar y evidentemente voy a ver la fibrosis, ¿no? A nivel de los lobulillos hepáticos. Pero, sin embargo, no está indicado hacer biopsia en todas las cirrosis, por si acaso. De hecho, son las menos las que terminan en biopsia. La mayoría no es necesaria. Entonces, nosotros utilizamos un método combinado, ¿no? Que es combinar la clínica, ¿sí? El cuadro clínico tipo del paciente, y que digamos que es una de las enfermedades con más signología clínica. Si alguien les quiere enseñar semio, les tiene que enseñar cirrosis. Porque es tan variada la clínica de la cirrosis que por lo menos debe haber 50 o más signos clínicos de cirrosis, ¿ya? Son un montón. Hay algunos muy específicos, otros no. Por ejemplo, la ictericia es muy poco específico, ¿sí? Hay otras enfermedades que con más frecuencia se va a presentar ictericia que cirrosis, pero hay ictericia en la cirrosis. Hay otras más específicas, como por ejemplo la famosa cabeza de medusa, ¿sí? La circulación colateral a nivel abdominal, eso sí es más típico de cirrosis, ¿sí? O las uñas de Terry, por ejemplo, que también son muy típicas de cirrosis, ¿sí? Entonces yo combino una clínica sugestiva con una imagen, ¿sí?
¿sí? Y puedo apoyar mi sospecha diagnóstica con otros estudios. Pero ¿qué imagen es la que se recomienda? ¿Sí? ¿Una ecografía se debe hacer en el contexto de una cirrosis? Sí, obligatoriamente una ecografía abdominal simple. No necesariamente para confirmar el diagnóstico, pero me puede orientar a ciertas cosas. Como por ejemplo, ¿qué me puede orientar? Me puede orientar la presencia o no de ascitis. Me puede orientar el tamaño del hígado. ¿Cómo está el hígado en la cirrosis? ¿Aumentado o disminuido? ¿Quién dice aumentado? ¿Quién dirá aumentado? ¿Quién dice disminuido? Aumentado, tú dices. ¿Quién dice disminuido? Disminuido, y a los dos tienen razón. Puede estar aumentado en estadios iniciales y luego disminuido en estadios finales. Inicialmente el hígado aumenta de tamaño por el aumento de la circulación hepática. Por el aumento de la presión portal, el hígado tiende a aumentar de tamaño y hepatoesplenomegalia. Pero a medida que la fibrosis avanza, el hígado se va acortando de tamaño, ¿sí? Entonces, el otro estudio importantísimo para el diagnóstico, o que me apoya al diagnóstico, es el ecodoppler esplenoportal, y la ecografía Doppler. ¿Por qué? Porque la ecografía Doppler me va a detectar hipertensión portal, ¿no? Entonces, si yo tengo hipertensión portal, pues sospecho de cirrosis. Y últimamente, bueno, ya se ha popularizado mucho el famoso FibroScan, ¿sí? Que no es más que una ecografía simple y habitual con un transducer diferente, que lo que me va a medir es el grado de fibrosis que tiene un hígado. Y de acuerdo a eso, mediante algoritmos, me va a calcular el riesgo o el grado de fibrosis, y consecuentemente yo voy a asumir la cirrosis, ¿no? Sin embargo, el FibroScan tiene un pequeño problema, pequeño o gran problema, y que no mide bien el grado de fibrosis cuando está interpuesto líquido entre el hígado y el transducer. Entonces, un paciente que tiene ascitis a veces no es tan sensible el método diagnóstico, ¿sí? Y me puedo apoyar de otras herramientas diagnósticas para confirmar o descartar el diagnóstico. Por ejemplo, una de ellas es la endoscopía, ¿sí? La endoscopía me va a ayudar a detectar hipertensión portal a través de la presencia de varices esofágicas, ¿no? Si encuentro varices, ya asumo que hay hipertensión portal, confirmo el diagnóstico. Luego también voy a, apoyar mi diagnóstico con una paracentesis diagnóstica, ¿sí? En la cual voy a hacer un GASA, ¿sí? Que es la gradiente albúmino-sérico-acítica, ¿sí? En la cual voy a restar la albúmina que tiene el paciente en sangre menos la albúmina que tengo en el líquido acítico, ¿sí? Y si esa resta me sale mayor o igual de 1.1, pues sospecho, mejor dicho, digo que hay hipertensión portal, ¿sí? Si el GASA, que es la resta de la albúmina de la sangre menos la albúmina del líquido acítico, me sale mayor o igual que 1.1, yo digo que ese líquido se ha producido por hipertensión portal. Y eso apoya mi diagnóstico de cirrosis. Si me sale menos de 1.1, yo diría, oye, esto no es hipertensión portal, vamos a buscar otras causas de cirrosis, ¿sí? Entonces, como ven, para hacer el diagnóstico tengo que juntar varias cosas. No puedo hacerla solo con una, ¿ya? Existen algunos como escalas, como el FIB4, por ejemplo, o el score de AST plaquetas, pero que estos scores han sido diseñados específicamente para cirrosis por hepatitis viral. Se trasladan, sí, a los demás contextos, pero tampoco no pueden ser utilizar como un único parámetro para diagnosticar cirrosis, por si acaso. No es que solamente, por ejemplo, usando FIB4 voy a decir, no, el paciente tiene cirrosis. No, tiene que haber siempre todo un conjunto de cuadro clínico con imágenes, ¿ya? También tiene que haber, me apoya también mucho el laboratorio, ¿sí? El laboratorio es muy importante. Estos pacientes, a consecuencia de la hipertensión portal y el aumento de tamaño que hay en el vaso, este acúmulo de sangre en el vaso, recuerden que el vaso sirve para la maduración y almacenamiento de todas las células hematopoyéticas, ¿sí? Entonces, estos pacientes con cirrosis tienden a tener pancitopenia, ¿no? Baja la hemoglobina, bajan los leucocitos, bajan las plaquetas. Entonces,
una plaquetopenia, una leucopenia, una anemia sin causa aparente, pues me apoya el diagnóstico a favor, ¿sí? Un aumento ligero, ojo, ligero de enzimas hepáticas también me hace pensar una cirrosis, porque más bien un aumento muy abrupto, muy marcado de enzimas hepáticas, de AST y ALT, no me hacen pensar tanto en una cirrosis sino en una hepatitis aguda, ¿sí? Es más discreto el aumento en el caso de esta enfermedad. Igual el aumento de bilirrubinas directas también me apunta mucho a una enfermedad cirrótica. Y bueno, entonces yo ya tengo mi enfermedad diagnosticada, ¿sí? En base a clínica y estudios de apoyo al diagnóstico que pueden ser imagenológicos, o que pueden ser laboratoriales, o que puedo utilizar un score que me pueda apoyar al diagnóstico. Y lo que viene a continuación es estratificar, o sea, ver la severidad de mi enfermedad cirrótica, ¿sí? Y el score, digamos, básico que utilizan en la mayoría de hospitales es el Child-Pugh. Es el que deben conocer muy bien, ¿sí? El Child-Pugh es un score que me determina la sobrevida de un año. Quiere decir que tú le aplicas ese score para ver si va a llegar vivo a fin de año, ¿sí? Entonces, habitualmente los que son Child A, el 100% llega vivo al año, ¿sí? Pero el Child B, C, perdón, menos de la mitad, 45% solamente llegan vivos un año después de que le estás aplicando el score, ¿no? Ahora, esto en nuestro contexto es importantísimo, ¿sí? Porque, pues, hay que comunicar a la familia, ¿no? Hay que avisar sobre el riesgo, ¿sí? Sin embargo, un poquito más específico o más, digamos, más útil para la práctica clínica, más que el Child, es el MELT sodio. El MELT y el MELT sodio. El MELT y el MELT sodio son básicamente unos scores que fueron diseñados para decir qué pacientes son buenos candidatos para trasplante. O sea, tú decías, si tenía un MELT bajo, era buen paciente, digamos que no era urgente trasplantarlo, pero si tenía un MELT alto, sí tenías que trasplantarlo, ¿no? Pero ya luego al trasladarlo en la práctica clínica habitual, nos ayuda mucho, ¿no? Mientras más bajo sea el MELT, es un paciente con mejor probabilidad de sobrevida. Y mientras más alto sea el MELT, ese paciente probablemente vaya a fallecer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un paciente con MELT más de 75 tiene una probabilidad de sobrevida de menos del 20%. Entonces, una mortalidad de hasta el 80%. Entonces, vean que es muy importante aplicar un MELT sodio. Entonces, como les decía, nosotros básicamente tratamos las complicaciones, no tratamos la enfermedad per se, sino tratamos las cosas que vienen secundarias a la enfermedad, ¿sí? Porque no es como tener una neumonía, yo le doy antibióticos, se cura la neumonía y ya está. Cirrosis no funciona así, o sea, no hay una pastillita mágica que le puedas dar al paciente y se pueda curar, ¿no? Y, por ejemplo, y es algo que se trabaja mucho, ¿no? Porque es una enfermedad que es tiene una incidencia muy alta. Sin embargo, por ejemplo, en la mayoría, por ejemplo, su compañera puso fármacos en estudio. Puso 4 fármacos que estaban en estudio, ¿ya? Es muy probable que la bibliografía donde haya sacado eso sea quizás del 2023 hacia atrás. Porque ahora 2025 ya los 4 fármacos, ninguno funciona. Ya han salido los estudios y lamentablemente ya han salido publicados y ninguno funciona. Ninguno de los 4 ha demostrado utilidad para acabar con este problema. Entonces seguimos con el tema actualmente de manejar complicaciones. Entonces tenemos, como han visto, complicaciones agudas y complicaciones crónicas, ¿sí? Vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿sí? Vamos a ver si es que es aguda o crónica. Y vamos a empezar con la más frecuente, la ascitis, ¿sí? La ascitis se puede considerar más como una complicación crónica, aunque puede tener agudizaciones, ¿sí? Se puede complicar la ascitis, ahorita vamos a ver. Ya. La ascitis
se va a clasificar, si tiene una forma de clasificación en ascitis leve, moderada y severa, ¿sí? Y este es un punto frecuente de controversia. Por ejemplo, ¿cuántos litros de ascitis tiene que haber para decir que es severa? Pregunta típica en el internado. Y es que no hay una cantidad específica. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ya están en la práctica y van a ver pacientes que tienen 15 litros de ascitis y están felices de la vida, no parecen embarazadas son mujeres, no parecen que estuvieran llevando un bebé. No, tú las ves tan tranquilas. Hay pacientes, por lo contrario, que tienen 6 litros de ascitis y ya no pueden respirar. Entonces es muy variable, depende mucho de la tolerancia. Es por eso que cuando clasificamos la ascitis, decimos ascitis leve, cuando es la ascitis no da signos clínicos, solamente se diagnostica por ecografía. Entonces tú ves a una persona, la ves normal, dices, oye, pero ni siquiera tiene panza, ¿no? Pero le haces una ecografía por un X y razón, y de pronto la ecografía te dice líquido libre en cavidad 200 mililitros. Eso es una ascitis leve. No depende del volumen, depende de que no dé sintomatología. ¿Cuándo se llama ascitis moderada? Cuando esta ascitis ya puede ser diagnosticada clínicamente, ¿no? Con matidez desplazable, con signos del témpano, etc. ¿Sí? Cuando ya es clínicamente identificable, se le llama ascitis moderada. Y esa ascitis severa, cuando es una ascitis a tensión, ¿sí? O sea, cuando es una ascitis que es tan voluminosa que el paciente, por ejemplo, ya no puede dormir echado, ¿sí? Es una ascitis que le dificulta la movilización, es una ascitis que al paciente no le permite respirar adecuadamente, ¿sí? Cuando tenga esas características clínicas, yo voy a decir que es una ascitis severa. Entonces, como ven, no tiene nada que ver el volumen, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cómo trato la ascitis? Y vamos a tener a una ascitis leve y moderada, y aparte la ascitis severa, o la ascitis a tensión. ¿Cómo manejo una ascitis leve y moderada? Lo primero es restringir el consumo de sodio, ¿sí? ¿A cuánto? A máximo de 2 gramos al día, ¿sí? A menos de 2 gramos al día. Hay un tema que es un poco controversial, que es la restricción de líquidos en el cirrótico, ¿sí? Y en el paciente con insuficiencia cardíaca. Y la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿alguien sabe qué significa restringir líquidos? Pero que no me diga que no tome agua, o sea, no. ¿Qué restringir líquidos? Que hay muchos médicos que no sabemos muy bien a qué nos referimos con eso de restringir líquidos. Es no darle nada de aguas, o darle un poquito, un vasito, 2, 3. Básicamente el concepto de restricción de volumen es que el paciente reciba menos de entre 900 a 800 mililitros en 24 horas de volumen en global. En global. O sea, por ejemplo, si en el almuerzo le traen una sopita y esa sopita es de un plato, hay que ver cuántos mililitros tiene ese plato, eso suma, ¿sí? Eso suma. Entonces, no es, por ejemplo, decirle al paciente que no tome menos de 2 litros de agua, ¿no? Porque ahí está excediendo la cantidad de volumen. Pero bueno, la restricción de volumen en el paciente cirrótico solamente está recomendada cuando el sodio sea menos de 125. Solo va a ser obligatoria la restricción. ¿Y por qué restrinjo volumen a un paciente que tiene sodio en sí menos de 125? ¿Entienden la lógica? ¿Cómo es la hiponatremia en el cirrótico? ¿Es una hiponatremia de qué tipo? ¿Hipervolémica, normovolémica o hipovolémica? Hipervolémica, ¿no? O sea, no es que tenga poco sodio, es que tiene mucha agua, ¿no? Es igual como que si tú tuvieras, qué sé yo, en una cuchara de sal, y si le echas 10 litros
y a una de 1 litro, ¿cuál va a ser más salada? La de 1 litro, ¿no? ¿Pero tiene más sal? No, no tiene más sal, ¿no? Lo mismo le pasa al cirrótico. El cirrótico tiene hiponatremia, le baja el sodio, pero no porque le falte sodio, sino porque tiene mucha agua. Entonces, por eso cuando el sodio baja menos del 125, ahí sí hay que secar al cirrótico, hay que no darle agua, pero hay un límite, ¿ah? ¿Sí? Hay un límite por si acaso. Tampoco si tu paciente está chocado, está en shock, no le vas a restringir volumen, ahí sí le tienes que dar volumen. Hay un pero ahí, ¿sí? Muy importante. El otro tema para el manejo de la ascitis en el paciente cirrótico es obviamente los diuréticos, ¿sí? Tengo que darle diuréticos, tengo que hacerle que bote todo ese líquido ascítico que tiene. ¿Y qué diuréticos están recomendados? Básicamente dos, los de ASA y los antagonistas del receptor de mineralocorticoide, o sea, la furo y la espiro, ¿sí? La furosemida por vía oral la vamos a iniciar a 40 miligramos al día, ¿sí? 40 miligramos al día. Las tabletitas por si acaso vienen de 40, ¿ya? Le vamos a dar una tabletita al día, inicio con esa dosis y le puedo ir aumentando en virtud de que, digamos, hagamos un ejemplo, digamos que yo tengo ascitis, ¿sí? Como ven, puedo respirar, estoy caminando tranquilo, o sea que tengo ascitis moderada, ¿ya? Entonces me dan diurético y me dan furosemida, me dan 40 miligramos al día y me dan espironolactona. La dosis inicial de espironolactona es 100 miligramos al día, 100 miligramos al día, ¿sí? De preferencia se recomienda dar en la tarde el espironolactona, ¿ya? Para que vaya un poco acompasada con el ciclo circadiano de cortisol. Recuerden que este es un antagonista receptor de mineralocorticoides. Los mineralocorticoides intervienen mucho con los glucocorticoides. Entonces, ¿cuándo ustedes dirían que yo estoy bien con esa dosis? ¿O cuándo me la aumentarían? O sea, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿cuándo tú dices, oye, vaya, estoy bien con este medicamento? Con esta dosis, mejor dicho. ¿Cómo evalúo? ¿Que yo no esté tan panzón? Peso. ¿Peso? ¿Perímetro abdominal? ¿Cómo? Peso. Muy bien. ¿Cuánto? El paciente tiene que bajar entre medio kilo a 1 kilo al día. Entre 0.5 a 1 kilo al día. Tiene que disminuir. Si no baja esa cantidad, ¿qué tengo que hacer? Aumentar la dosis, ¿sí? Duplicar la dosis. ¿Y hasta cuánto puedo llegar de furosemida? Muy bien, 160 miligramos de furosemida, ¿sí? Y de espironolactona, 400, ¿sí? Ojo que no es la dosis máxima de furosemida. Con furosemida puedo llegar hasta 3 gramos al día, ¿ya? Obviamente no en este contexto clínico, en otros contextos clínicos, pero puedo llegar hasta esa dosis. Pero en el contexto de ascitis, 160 de furo, 400 de espiro. Bien. Ahora, si tengo una ascitis, atención, ya muy grande, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el tratamiento? Paracentesis. Muy bien. Ahora le pongo una agujita y le saco líquido, ¿ya? ¿Cuánto puedo sacar como máximo de líquido ascítico? ¿Cuánto puedo drenar? ¿Cuánto? Depende, ¿no? ¿Depende de qué? Muy bien. Algo así. Yo puedo sacar menos de 5 litros sin ningún problema. Sin ningún problema, con seguridad, menos de 5 litros. Pero si yo quiero sacar 5 litros o más, hay una enfermedad que puede aparecer cuando yo saco 5 litros o más. Una enfermedad que se llama disfunción circulatoria secundaria paracentesis. ¿Y en qué consiste esta disfunción circulatoria secundaria paracentesis? Que el paciente se choca, entra en shock, ¿sí? Entonces, ¿eso quiere decir, doctor, que yo no puedo sacar? Sí, puedes sacar más, pero tienes que administrar albúmina. Tienes que darle albúmina, ya sea previamente a la paracentesis o durante el procedimiento mismo, ¿sí? ¿Y cuánto de albúmina tengo que dar? 8 gramos por cada litro extra que saque. Entonces, en buena cuenta, si saco 6 litros, ¿cuánto tengo que dar? 8 gramos de albúmina.
Si saco 7, 16. Si saco 8, 24. Y así. ¿Ya? Ahora, el frasco de albúmina, ¿cuánto tiene? La albúmina humana viene al 20%. ¿Sí? Viene al 20% y viene en frasquitos de 50 mililitros. Eso quiere decir que cada frasco tiene 10 gramos. ¿Sí? Cada frasco tiene 10 gramos de albúmina. Entonces ya voy haciendo mi cálculo, ¿no? Para ver cuántas ampollas necesito. Entonces, si por ejemplo, por ahí en el examen les preguntan, paciente en el cual se le va a retirar 10 litros de líquido acítico, ¿qué tiene que administrar? Pues fácil, ¿no? Multiplico 5 por 8, 40. ¿Cuántos frascos son? 4, ¿no? Porque cada frasco tiene 10 gramos. Entonces al paciente tengo que darle 4 frascos de albúmina durante la paracentesis. ¿Sí? La albúmina, por si acaso, no se administra diluida, se puede administrar directamente. Frasquito conectas directamente al paciente. ¿Sí? Entonces en el MISA pasa mucho de eso. ¿Sí? Lamentablemente el CIS, por alguna razón, ¿sí? A la gente brillante que trabaja ahí, pues piensan que la albúmina no es un medicamento. Entonces ellos dicen, como la albúmina no es un medicamento, no lo financiamos. Entonces el paciente tiene que pagar su albúmina. Entonces lo que hacen la mayoría de cirróticos, obviamente es gente que no tiene mucho dinero, juntan dinero, van juntando dinero cada 2-3 meses y una vez que ya consiguen su dinerito, se compran sus 5 o 6 frascos de albúmina y van al hospital con su albúmina para que les haga su paracentesis, ¿no? Lamentablemente estamos así de salud si les financia la albúmina, pero pues la cantidad de cirróticos es 10-1, ¿no? Vas a ver 10 cirrosis en el MISA por 1 en el salud. Entonces es muy distinta la diferencia. Que estoy seguro que si fuera al revés, el salud tampoco financiaría la albúmina, la verdad. Entonces, ese es el tratamiento. Paralelamente al cirrótico, atención, también le tienes que dar diuréticos. También le tienes que hacer restricción hídrica si es que amerita, y también tienes que restringirle sodio en caso amerita. ¿Sí? Ahora, una pregunta, ¿cada cuánto tiempo yo puedo hacer paracentesis? Por ejemplo, ustedes, si tienen un paciente que viene hoy con ascitis, atención, ¿sí? Le sacan 10 litros, ¿sí? Y a los 20 días regresa nuevamente por emergencia, ¿sí? Porque quiere que le saques nuevamente, porque ya siente que otra vez se está hinchando. ¿Le puedes hacer o no? Y otro paciente que viene a los 3 meses, nuevamente. ¿A cuál sí y a cuál no? O a ninguno, o a todos. Ya. La respuesta es que no hay un tiempo determinado. Recuerden, ¿en quién se debe hacer paracentesis? Solamente en el paciente con ascitis grave. ¿Sí? Los otros los manejo con diurético. O si es... Ahora, ¿cuál sería la pregunta que ustedes deberían hacerme? Doctor, ¿qué pasa si yo estoy con 160 de furosemida y 400 de espironolactona y el paciente sigue con ascitis? Pues lo que está indicado de acuerdo a protocolos es TIPS, ¿sí? Derivaciones portosistémicas, ¿sí? Debe ser una derivación que vaya por debajo del hígado hacia arriba del hígado, ¿sí? Para bloquear eso. Lamentablemente no está indicado hacer TIPS, o no tienen buen pronóstico hacer TIPS en pacientes que no vayas a trasplantar. El TIPS es como que un salvavidas para hasta que llegue el hígado que necesita tu paciente. Entonces, un paciente que sabes que no lo vas a trasplantar, no necesita hacer el TIPS. Pero si no, pues sí está indicado hacer paracentesis, ¿sí? Pero ¿cada cuánto tiempo se debe hacer? Lo menos tiempo posible que se pueda. O sea, no hay un tiempo específico. O sea, doctor, ¿yo puedo hacer la paréntesis hoy y otra mañana? Sí, si es que tienes que hacerla así, pero no es lo aconsejable. O sea, doctor, ¿cuánto es el tiempo aconsejable? No volverla a hacer nunca. Eso es lo aconsejable. ¿Por qué? Porque el hacer paracentesis tiene su riesgo. Riesgo número 1, que también es una complicación aguda de la paracentesis, la peritonitis.
¿sí? La peritonitis es una complicación en el paciente cirrótico, que en el caso de postparacentesis se llama peritonitis secundaria. Secundaria, ¿sí? Hiciste la paracentesis, no te lavaste bien la manito, ¿sí? Peritonitis secundaria. Pero también en el cirrótico puede ser una complicación aguda que se llama peritonitis bacteriana espontánea. Eso quiere decir que el paciente no ha sido sometido a ningún procedimiento y de la nada empieza a tener dolor abdominal. Al examen físico tú ves un abdomen peritoneal, o sea, en tabla, que presionas y hay defensa muscular en todo el abdomen. El paciente está empezando a hacer fiebre, ¿sí? Ocurre una translocación bacteriana por esa éstasis. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se produce la peritonitis bacteriana espontánea? Como ustedes comprenderán, toda la circulación esplácnica está enlentecida. O sea, toda la sangre que va a sus intestinos, ¿a dónde tiene que ir? A la porta. Pero la porta es como que si se le hubieran cerrado las compuertas. Entonces, pasar por ahí es sumamente difícil. Entonces, como que hay demasiado tráfico y la sangre está esperando ahí, ¿no? ¿Y qué ocurre? También en el cirrótico pasa que hay una translocación bacteriana. Nosotros normalmente en el intestino tenemos una flora bacteriana, ¿no? Una flora bacteriana, ¿sí? El cirrótico hay un switch de esa flora, ¿sí? Y migra por otros gérmenes patógenos. Entonces esos gérmenes patógenos aprovechan esa éstasis y pueden migrar a la sangre, ¿sí? Y están esas bacterias dentro de la sangre. Y luego esas bacterias que están dentro de la sangre, como están ahí esperando 2 horas en la circulación, aprovechan y salen con el plasma hacia el líquido cítico y el feto, ¿sí? La peritonitis bacteriana secundaria. ¿Cómo la diagnostico? Con paracentesis diagnóstica. O sea, tengo que sacar un poquito de líquido. Generalmente la paracentesis diagnóstica se recomienda sacar entre 25 y 50 mililitros nada más. Y ahí voy a ver cuántos neutrófilos hay, ¿ya? Y si me salen más de 250 neutrófilos, es una peritonitis bacteriana espontánea, ¿sí? Pero lo que van a encontrar la mayoría de ustedes es que en sus hospitales es que no les botan neutrófilos. Lo que les va a decir es leucocitos. Va a decir leucocitos totales 1000 en líquido acítico. Y luego les va a decir 70% mononucleares, 30% polimorfonucleares. Entonces tú asumes que todos los polimorfos nucleares son neutrófilos. El 30% de 1000 es 300. Y es más de 250, confirmo mi peritonitis bacteriana espontánea, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? Antibiótico. ¿Qué antibiótico? En nuestro medio ceftriaxona, 2 gramos cada 24 por 7-10 días. Y también la literatura indica cefotaxima, 2 gramos cada 8, igual por el mismo tiempo, ¿sí? ¿Qué más está indicado en peritonitis bacteriana espontánea? Algunos guías recomiendan albúmina, no todas, pero algunas guías recomiendan albúmina para peritonitis bacteriana espontánea, ¿sí? Recomiendan dar 1.5 gramos por kilo de albúmina el día 1 y día 2 de peritonitis, ¿sí? 1.5 gramos por kilo de albúmina el día 1 y el día 2. Y a partir del día 3 le bajo a 1 gramo por kilo y le doy hasta 7 días, ¿sí? Día 1, día 2, 1.5 gramos por kilo. Día 3 en adelante, 1 gramo por kilo. Ojo, no todas las guías recomiendan usar albúmina en el contexto de peritonitis bacteriana espontánea. Y luego se recomienda que después de haber tenido un episodio, se recomienda dar profilaxis secundaria con antibióticos. Y los 2 antibióticos que más están utilizados en este contexto clínico es el norfloxacino a dosis de 400 miligramos por día, ¿sí? Sí, norfloxacino, y el cotrimoxazol, trimetoprim sulfametoxazol, 800/160 cada 12 horas, ¿sí? Como profilaxis secundaria después de uno de estos eventos, ¿sí? Y en el caso de una peritonitis secundaria se recomienda utilizar piperacilina, tazobactam o carbapenems, ¿sí? Asociados o no a vancomicina, dependiendo del riesgo de masa que tengas en tu hospital.
Muy bien. Otra complicación, otro problema de hacer paracentesis y paracentesis a cada rato es otra complicación aguda de la enfermedad cirrótica, que es el síndrome hepatorrenal. ¿Sí? El hacer muchas paracentesis me aumenta el riesgo de desarrollar lo que se llama el síndrome hepatorrenal. Y eso no es nada más que es una falla renal secundaria a una enfermedad hepática. ¿Sí? El síndrome hepatorrenal tiene dos tipos, ¿sí? El tipo 1, tipo 2. Tipo 1 es el síndrome hepatorrenal agudo, en el cual hay una falla renal aguda, o sea, rápidamente se instaura la falla renal. ¿Sí? Y el tipo 2 es más lenta, ¿sí? Es como que una insuficiencia renal, pero que va progresivamente. Obviamente es más benigna, ¿sí? Ahora, ¿cómo trato un síndrome hepatorrenal? ¿Sí? El síndrome hepatorrenal se recomienda tratar con terlipresina. ¿Sí? Doy terlipresina a dosis de 1 gramo cada 4 a 6 horas. 1 miligramo cada 4 a 6 horas de terlipresina asociado a albúmina. Aquí sí las guías recomiendan de cajón todas albúmina. ¿Sí? Y la albúmina la voy a dar a una dosis de 1 gramo por kilo de peso de albúmina, ¿sí? 1 gramo por kilo de peso de albúmina. Y esto lo voy a dar por 3 días. Y luego de esos 3 días voy a dejar la albúmina a una dosis, ya no por peso, sino de 20 a 40 gramos de albúmina. De 20 a 40 gramos de albúmina por día. ¿Sí? Ahora, si no tengo terlipresina, por alguna razón, le puedo dar noradrenalina como opción B. Noradrenalina, ¿sí? La noradrenalina la voy a dar una dosis de 0.03 microgramos por kilo por minuto. 0.03 microgramos por kilo por minuto, ¿sí? Asociado también a la albúmina, tal cual como les he dicho, ¿sí? Que es 1 gramo por kilo. Más bien hay un pero ahí en el gramo por kilo. Por ejemplo, si yo tengo un paciente de 200 kilos, le doy 200, no, ¿sí? Le doy máximo 100. Y la otra es, hay que calcular peso seco, ¿ya? No peso con ascites. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tu paciente te dice que pesa 70 kilos, pero tiene 10 litros de ascitis, entonces le tienes que calcular la dosis por 60 kilos, no que es su peso seco, es peso sin ascitis. Con ese peso se tiene que calcular, por si acaso, ¿ya? Y el plan C para el síndrome hepatorrenal, en el caso no hubiera noradrenalina, que bueno, para nuestro caso es plan E porque no tenemos, pero se los menciono, es midodrine con octeótrido y la albúmina, ¿sí? Midodrine, octeótrido y albúmina. No les van a preguntar por eso, no creo, pero por si acaso ya. El midodrine se da 7.5 miligramos cada 8 por vía oral. El octeótrido se da 100 miligramos subcutáneo por día. Y la albúmina se da igual, ¿sí? 1 gramo por kilo el primer día y de ahí en adelante 20 a 40 gramos hasta completar 7 a 14 días de tratamiento, ¿sí? Igual la terlipresina, igual la noradrenalina, igual el octeótride con midodrina se da por una semana, 7 días. Muy bien. Vamos con otra complicación aguda que es muy severa y de hecho es una de las principales causas de mortalidad en el paciente cirrótico por complicaciones, ¿ya? La hemorragia digestiva, ¿sí? La hemorragia digestiva alta por sangrado varicela, ¿sí? Por sangrado varicela. En este contexto clínico, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? Ligadura o escleroterapia, ¿sí? Ingresar con tu endoscopia y ligar esas varices sangrantes, ¿sí? Pero eso no se puede hacer inmediatamente, ¿no?
Entonces yo tengo que dar unos fármacos para disminuir la presión que hay a nivel esplácnico hasta que me dé tiempo de preparar todo para entrarlo al paciente en sala de endoscopia. ¿Y cuáles son estos fármacos que me dan tiempo? La terlipresina nuevamente, ¿sí? Pero acá se cambia un poco la terapéutica del fármaco. La terlipresina en el contexto clínico, una hemorragia digestiva alta, la voy a dar a 2 miligramos en bolo, ¿sí? O sea, 2 ampollitas en bolo, y luego le voy a continuar con una infusión de 1 miligramo cada 4 horas, ¿sí? Cada 4 horas. Eso lo puedo dar de 2 a 3 días, ¿sí? O hasta que pueda hacer el procedimiento. ¿Ya? Si no tuviera terlipresina, que en realidad es el más habitual que encontramos en nuestro medio, puedo utilizar también la somatostatina, ¿sí? Es un plan B, digamos, que también podría utilizar la somatostatina. La somatostatina me va a dar los mismos efectos que la terlipresina, ¿ya? Sino que con la ventaja de que la somatostatina la voy a dar en infusión continua, no en bolos. Entonces puedo regular un poco mejor la dosis. Si voy a dar una dosis en bolo de 250 microgramos en bolo, y luego le voy a seguir en infusión continua 250 microgramos por hora. Va pasando, lo diluyo en dextrosa y va pasando 250 microgramos por hora, ¿ya? Para dar más o menos 6 miligramos en 24 horas, ¿sí? Y luego el otro fármaco que también puedo utilizar, mi plan C, digamos que es muy importante en el caso de varices, es el octeótride, ¿sí? El octeótride, que también ya lo hemos utilizado para el caso de síndrome hepatorrenal, pero en este caso la dosis no es 100 sino 50 microgramos endovenoso, ¿sí? 50 microgramos endovenoso, y luego le voy a continuar una infusión continua de 50 microgramos por hora, ¿sí? Para tratar de disminuir el sangrado hasta que mi paciente llegue a hacer las ligaduras. Ahora, se recomienda que después de haber tenido un episodio de estos, o inclusive antes, cuando tú, por ejemplo, hayas encontrado varices o signos de hipertensión portal, se recomienda dar profilaxis primaria o secundaria con beta bloqueadores, ¿sí? Y el clásico beta bloqueador recomendado en cirrosis son los beta bloqueadores no selectivos, o sea, el propanolol, ¿sí? El propanolol. Sin embargo, se han hecho estudios y ya están saliendo en las guías. Carvedilol sería tan igual de bueno que propanolol para este tipo de pacientes, con la ventaja de que carvedilol no tiene los efectos adversos que tiene el propanolol, ¿no? Como por ejemplo, básicamente, que el propanolol no lo puedes dar en un asmático. Entonces, eso es y que te baja mucho la presión el propanolol si lo comparamos con el carvedilol. Ahora, ¿cuál es la dosis del propanolol? Voy a iniciar 10 a 20 miligramos cada 12 horas, ¿sí? Y voy a ir subiendo la dosis hasta llegar a 160 miligramos al día en el caso de que el paciente tenga citis, o 320 miligramos al día en el caso de que el paciente no tenga citis, ¿sí? Y en el caso de carvedilol voy a dar 3.125 cada 12, 3.125 cada 12, o 6.25 cada 24, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿cómo voy subiendo la dosis? O sea, ya inicio y subo hasta llegar, o cómo me guío. Que no crezcan las varices, ¿cómo? Por raro que parezca, la forma como controlamos es con la frecuencia cardíaca. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Que tu frecuencia cardíaca llegue entre 55 a 60. Que llegue a esa frecuencia cardíaca el cirrótico, a
56, 57, 58. Ese es mi objetivo. Pero, hacer llegar esa frecuencia, pero sin que la paz baje menos de 90. Porque recuerden, como les decía, baja la presión. Es un beta bloqueador, baja la presión. Entonces yo tengo que ir subiendo mi dosis poco a poco para hacer que la frecuencia cardíaca baje, pero la presión sistólica se mantenga más de 90. Y a la dosis que llegue a ese objetivo, ahí me planto. Ahí me quedo y ese va a ser el tratamiento con el que va a quedar permanentemente el paciente. Para prevenir la hemorragia varicial, o si es que ya ocurrió, profilaxis secundaria, prevenir que nuevamente pase. ¿Sí? Vamos con otra complicación de la cirrosis, que es la encefalopatía hepática, ¿sí? Que es otra causa muy frecuente de hospitalización en el paciente cirrótico. ¿Sí? Justo estaba leyendo algo sobre encefalopatía hepática hace no mucho tiempo, y es un test que está súper validado y que yo nunca lo he aplicado, pero lo vamos a empezar a aplicar en mi hospital, que es cómo se puede evaluar a un paciente cirrótico para ver si está encefalopático o no. Nosotros utilizamos el score de Westhaven, y es el que deben conocer ustedes, de West, H-A-V-E-N. Entonces, ese score de Westhaven me categoriza la encefalopatía 0, ustedes están en 0, por ejemplo, si es que alguno de ustedes es cirrótico, ¿ya? Y 4 si es que están en coma, ¿ya? De 0 a 4. Pero el Westhaven es como que ya muy específico porque ya el paciente ya tiene flapping o ya está teniendo un poco de desorganización. Y en ese estudio que era muy bonito decía, ¿cuál es la forma más fácil y práctica de hacerlo? Pídele al paciente que nombre 12 animales. Si no puedes nombrar más de 12 animales, ya está encefalopatía. ¿Ya? Ojo, en el contexto de un paciente cirrótico. ¿Ya? O sea, no se van a poner ustedes a contar 12 animales. Porque obviamente ya, no tienen cirrosis, si no pueden, preocúpense chicos, algo no hay. ¿Sí? Pero es un test súper práctico para un paciente cirrótico y bueno, y es algo que no requiere mucho conocimiento, ¿no? Inclusive no necesitas saber leer ni escribir como para mencionarnos eso. Bueno, ahora, ¿por qué se produce finalmente esta encefalopatía? Al ver este switch que les dije de la flora bacteriana normal que tenemos, o una flora bacteriana patológica, esta flora bacteriana, al hacer digestión, produce metano. Y ese metano atraviesa, al ser un vapor, atraviesa la pared intestinal, llega a la sangre, y encima que el hígado no está funcionando bien, no puede metabolizar bien los tóxicos, todo ese metano ingresa a la circulación cerebral y el paciente empieza a ponerse encefalopático. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para esto? Primero, el paciente no puede estar estreñido. O sea, mientras más tiempo esté la popó ahí, las bacterias van a estar produciendo más y más metano. Entonces, tiene que estar ese colon limpio. Entonces, el paciente tiene que hacer deposiciones por lo menos 2 veces al día, el paciente cirrótico, ¿sí? Deposiciones 2 veces al día, ¿ya? Cuando se extriñe el paciente cirrótico, al día siguiente ya empieza a ponerse encefalopático, ¿ya? ¿Cuál es el problema en nuestro medio? Que el paciente alcohólico por alguna razón se vuelve más tolerante al metano. Debe ser por el exceso de alcohol que ya lo tiene ya su cerebro ya de por sí medio atontado. Que nuestros pacientes cirróticos toleran más el metano. En cambio, un paciente cirrótico, por ejemplo, por una enfermedad autoinmune como una colangitis biliar primaria, no hace deposición un día, al día siguiente ya está entrando en coma. Así de rápido es, ¿ya? En cambio, en nuestros pacientes por alcohol es más lento, ¿sí? Poco a poco es como una velita que se va apagando. Primero se pone medio agresivo, se moviliza mucho, quiere irse. Al día siguiente ya se apaga un poquito más, empieza a alucinar, no reconoce mejor, y al tercer día recién se pone en coma, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Que haga deposición, ¿sí? ¿Y qué se recomienda? Lactulosa, ¿sí? ¿Cuánto le tengo que dar lactulosa? De 15 a 30 mililitros cada 1 a 2 horas. ¿Hasta qué? Hasta que logre hacer deposición.
Estoy con mi cuchara así de lactulosa, toma, una hora, toma, hasta que salga. ¿Ya? Pero ojo, hay un máximo, no le voy a dar pues 3 litros de lactulosa, ¿no? Máximo le puedo dar hasta 150 mililitros de lactulosa en un día. Doctor, ¿qué pasa si no funciona? Le tienes que colocar un enema de retención con lactulosa. Agarras todo tu frasco de lactulosa de 250 mililitros, lo mezclas con 1 litro de agua tibia y por el recto. ¿Ya? Que lo tenga ahí retenido un ratito, unos 5 minutos, ¿sí? Y ya luego se empieza a hacer deposición. ¿Sí? Se puede utilizar como alternativa, aunque en realidad no tiene muchos estudios, polietilenglicol. ¿Sí? La mayoría de guías no lo recomienda, sobre todo peruanas, porque es un poco más caro, bastante más caro que la lactulosa. ¿Sí? Y es casi igual. ¿Qué otra cosa más con respecto al tratamiento? Básicamente es el tratamiento, cada deposiciones, no hay otra cosa más que podamos hacer, a no ser que haga deposiciones 2 veces al día. Hay un tema muy importante sobre el consumo de proteínas, ¿sí? Antiguamente se decía, no le puedes dar muchas proteínas al paciente cirrótico porque va a ser más encefalopatía. En realidad ya se ha demostrado que eso no es cierto. Todo lo contrario, el paciente cirrótico hace pérdida muscular. ¿Por qué? Porque el hígado fabrica las proteínas que utilizamos para fabricar músculo. Y al no tener esto, el paciente empieza a tener una degeneración muscular que se va haciendo cada vez mayor, ¿sí? Entonces tenemos que darle una dieta hiperproteica. ¿Y qué se llama dieta hiperproteica? De 1.2 a 1.5 gramos por kilo de peso de proteína al día. De 1.2 a 1.5 gramos por kilo de proteína al día. ¿Sí? Pero hay un pero. El paciente con encefalopatía hepática severa. ¿A qué se llama encefalopatía hepática severa? El paciente que está con un score de Westhaven de 3 o 4. ¿Sí? Ese paciente sí tienes que hacerle restricción proteica. A 0,8 gramos por kilo. Es la restricción para este tipo de paciente. ¿Sí? 0,8 gramos por kilo. Muy bien. A ver, díganme, ¿qué complicaciones hemos hablado? Varices, encefalopatía. Ya. ¿Cuál es el cáncer más frecuente en estos pacientes? El hepatocarcinoma, ¿sí? Tienes que hacer vigilancia de que no desarrolle hepatocarcinoma, sobre todo cuando la cirrosis sea secundaria a virus hepatotropos. ¿Sí? Es muy frecuente la presencia de hepatocarcinoma. ¿Con qué la puedes controlar? Con alfa-fetoproteína. ¿Sí? Con alfa-fetoproteína, que es un marcador tumoral. En cuanto a nutrición, que es muy importante en el paciente cirrótico, ¿cuánto tiene que consumir de kilocalorías? De 30 a 35 kilocalorías por kilo. Ya dijimos cuánto de proteínas tiene que consumir, ¿sí? A pesar de lo que podríamos pensar, los carbohidratos no están restringidos en el cirrótico, tiene que consumir. De hecho, se recomienda que hasta el 40% de toda la energía total venga de carbohidratos, ¿sí? Entonces, no es que tiene que comer igual carbohidratos el paciente cirrótico. Algo que sí es recomendable en el paciente cirrótico es fraccionar la dieta, ¿sí? Tiene que consumir 3 comidas principales con 3 snacks. O sea, tener 6 comidas al día como mínimo, ¿ya? Hay que hacer ejercicio, tiene que hacer ejercicio el paciente. Tiene que bajar de peso, es muy importante la disminución de peso en el paciente con cirrosis. Obviamente tiene que dejar el alcohol, ¿sí? Y lamentablemente para el cirrótico no está recomendado, por ejemplo, utilizar el efecto. ¿Saben lo que es el efecto disulfirano, no? Ya, chicas, para cuando se casen, ¿sí? Si no quieren que beba a su esposo, agarran una tabletita de metronidazol, la muelen, le echan en un juguito y le dicen, toma un juguito antes de que te vayas de fuera. Toma el juguito y va a regresar a la hora vomitando, ¿ya? Y no se va a dar cuenta que es, ¿ya? Es efecto disulfirano, ¿sí? Entonces es para evitar que
pero no se recomienda ya, y menos aún en el paciente cirrótico. ¿Sí? Lo único que queda para el paciente cirrótico para que no tomes es el baclofeno. ¿Sí? El baclofeno, que se da 5 miligramos por día, ¿sí? Eso disminuye las ganas de, mejor dicho, trata la intoxicación por alcohol. Porque ya luego, si tú quieres evitar las recaídas, hay que dar naloxona. ¿Sí? La naloxona es el antídoto del fentanilo. Tienen que repasar. ¿Qué más? Creo que nada más. Me dijeron que tenía que terminar rápido. La delegada exigente. Bueno, y ya finalmente, ya les han dicho la buena noticia, ya no es